Daniela instaló 8 cámaras de seguridad, 8, en su propia casa, con la infame intención de incriminar a su suegra, doña Lupe, de ratera. Sí, de ratera. Lo que Daniela no sospechaba ni tantito es que una de esas mismas cámaras iba a capturar algo terrible, algo que destruiría su matrimonio con Raúl para siempre. Y lo peor de todo es que no tenía nada que ver con doña Lupe. El que obra mal, le va mal. Créanme, el que obra mal, le va mal. Y esta historia es la prueba más fehaciente. Si alguna vez en tu vida, sentiste que alguien te trató injustamente, que alguien te juzgó sin conocerte, que alguien quiso hacerte la vida imposible sin razón, quédate y escúchame, porque lo que estás a punto de escuchar te va a recordar, te va a refrescar la memoria, que la verdad siempre florece, siempre sale a la luz. Doña Guadalupe dos Santos tenía 68 años bien vividos. Todos, absolutamente todos, la llamaban Doña Lupe. Era una mujer de esas que le echan ganas a la vida. Morenita, de buen corazón, gordita, sí, pero con una sonrisa que iluminaba todo. Su cabello, canoso ya, lo llevaba cortito. ¿Por qué? Porque ya no tenía paciencia para esos peinados de salón. Usaba ropa sencilla, siempre limpia, siempre planchada, porque aunque no tuviera dinero para darse lujos, pues tenía dignidad de sobra. Le sobraba dignidad. Criar a su único hijo, Raúl, había sido su gran misión. Una misión que cumplió con creces. Su esposo, el padre de Raúl, había fallecido cuando el niño tenía apenas 8 años. Un accidente, un horrible accidente, en la construcción donde trabajaba. Sin seguro de vida, nada, sin indemnización, nada, sin absolutamente nada, que protegiera a doña Lupe y a su pequeño Raúl. Así que doña Lupe no tuvo opción. Tuvo que hacer lo que millones de mujeres en su situación hacen: trabajar, limpiar casas ajenas. Sí, limpiar casas ajenas. Cocinar para familias que ni siquiera sabían su nombre. Pasar más tiempo cuidando a los hijos de otros que cuidando al suyo propio. Qué tristeza, pero lo hizo. Lo hizo con creces. Durante 30 años. 30 años. Lo hizo, y Raúl creció, estudió con becas que se ganó a pulso, se graduó de la universidad pública, con honores, montó su propia empresa de tecnología, y a los 35 años era un hombre exitoso, mas un hombre hecho y derecho. Doña Lupe debería haber estado orgullosa, y lo estaba, claro que lo estaba, pero había algo que le inquietaba el alma. Daniela, la esposa de Raúl, Daniela Guzmán de la Vega, tenía 34 años cuando se casó con Raúl. Era bonita, elegante, muy elegante. Venía de una familia de abolengo. Sí, de abolengo, aunque ese abolengo ya no era lo que solía ser. La familia de Daniela había caído en desgracia financiera años atrás, pero ella mantenía las apariencias, como si nada hubiera pasado. Cuando conoció a Raúl en una fiesta de la empresa, Daniela vio una oportunidad de oro. Un hombre exitoso, muy exitoso, trabajador, amable, y con el pequeño defecto, entre comillas, de amar demasiado a su madre, de amar con locura a su madre durante el noviazgo. Daniela fue un encanto con doña Lupe. Le llevaba regalos, la abrazaba, la llamaba suegrita querida. Doña Lupe quería creerle, quería pensar que su hijo,
Su Raúl había encontrado a alguien bueno, alguien decente. Pero doña Lupe había pasado 30 años limpiando casas de ricos. Había visto cómo trataban a las empleadas, cuando pensaban que nadie las veía. Había aprendido a leer las máscaras. Esas máscaras que la gente se pone para aparentar. Y la máscara de Daniela tenía grietas. Tenía muchas grietas. Pequeños detalles. Una mirada de desprecio cuando Raúl no estaba mirando. Un comentario hiriente sobre cómo doña Lupe vestía, una forma de pronunciar suegra, que sonaba más a insulto que a título, pero doña Lupe no decía nada, nada de nada, porque su hijo estaba feliz, radiantemente feliz, y ella había aprendido hace mucho tiempo que algunas broncas simplemente no valen la pena. El matrimonio fue a lo grande, una fiesta enorme, costoso, muy costoso, pagado completamente por Raúl, porque la familia de Daniela ya no podía permitirse esos lujos, aunque fingieran lo contrario. Doña Lupe asistió con un vestido que había comprado en el tianguis, un vestidito humilde. Se sentó en la primera fila, lloró de felicidad. Lloró de alegría cuando su hijo dijo «acepto» y trató de ignorar la forma en que Daniela la miraba durante la recepción, como si fuera una mancha, una simple mancha, en una foto perfecta, en su foto perfecta, después de la boda. Las cosas cambiaron rápidamente, muy rápido. Raúl compró una casa enorme, una mansión, en uno de los mejores barrios de la ciudad. 5 habitaciones. Imagínense, con piscina, jardín, un jardín hermoso. Todo lo que doña Lupe nunca había tenido y nunca había pedido. Raúl insistió en que su madre viviera con ellos. Mi madre se sacrificó toda su vida por mí, le dijo a Daniela. Ahora es mi turno de cuidarla. Es mi turno. Daniela sonrió, una sonrisa falsa, y dijo que era una idea maravillosa. Pero esa noche, en la intimidad, en la privacidad de su habitación, le dijo a Raúl que quizás su madre estaría más cómoda en un apartamento propio, con su independencia, su espacio, sin tener que compartir espacio. Raúl no entendió la indirecta, o fingió no entenderla. Doña Lupe se mudó a la habitación del 3er piso, la más alejada de la habitación principal, la que Daniela eligió específicamente porque estaba cerca de la escalera de servicio. Como una empleada, pensó doña Lupe, cuando vio la habitación, pero no dijo nada, porque había aprendido que el silencio era su mejor arma. Si esta historia está empezando a molestarte, lo sé. Si estás sintiendo rabia hacia Daniela, tranquilo, tranquila, porque lo que viene es peor, mucho peor, mucho, mucho peor. Pero también mucho más satisfactorio al final, te lo prometo. Los primeros meses fueron incómodos, muy incómodos, pero tolerables. Daniela ignoraba a doña Lupe la mayor parte del tiempo, cuando Raúl estaba presente. Era un amor, era la amabilidad personificada. Cuando no estaba, simplemente no existía. Doña Lupe aprendió a hacerse invisible. Bajaba a desayunar cuando Daniela ya había salido. Comía sola en la cocina. Pasaba las tardes en su habitación, en su pequeña habitación, o en el jardín, pero siempre fuera del camino de Daniela. Pero entonces, algo cambió. Algo terrible cambió. Un collar de perlas finísimas, desapareció del joyero de Daniela, así sin más.
Daniela entró en la habitación de Raúl como un huracán, hecha una fiera, gritando que habían robado sus perlas, que le habían robado. Raúl trató de calmarla. En vano. Quizás lo habías dejado en otro lugar. Quizás se cayó detrás del mueble. Pero Daniela tenía una teoría diferente. Una teoría escalofriante. Hay alguien en esta casa. Alguien que no debería estar aquí, dijo mirando directamente hacia el pasillo. Directamente, donde doña Lupe estaba parada, escuchando todo. Raúl se quedó en silencio por un momento. Un silencio denso. Luego preguntó con voz tensa: ¿Qué estás insinuando, Daniela? ¿Qué? Nada. Solo digo que las perlas no desaparecen solas. Solas no se van. Doña Lupe sintió que el corazón se le helaba. Se le congelaba el alma. Después de todo lo que había sacrificado, después de toda una vida de trabajo honesto, esta mujer la estaba acusando de ladrona. ¡De ladrona! Pero no dijo nada. Nada de nada. Se dio la vuelta, con la frente en alto, y subió a su habitación en silencio. Esa noche, esa misma noche, Raúl fue a verla. Se sentó en la cama de su madre y le tomó las manos. Mamá, yo sé que tú no tomaste nada. Lo sé. Ni siquiera tengo que preguntarte. Ni siquiera. Doña Lupe asintió. Sé que lo sabes, hijo. Pero tu esposa no lo sabe. Y eso es un problema. Raúl suspiró. Daniela está estresada. El trabajo, la presión. Ya se le pasará. Ya se le pasará. Doña Lupe no dijo nada más. Pero ambos sabían. Ambos, que no se le iba a pasar. Que esto no se le iba a pasar tan fácil. Las perlas aparecieron 3 días después. 3 días después. Detrás del sofá del salón. Daniela dijo que seguramente se habían caído cuando se las estaba poniendo. No se disculpó con doña Lupe. Ni siquiera un perdón. No mencionó sus acusaciones. Nada. Actuó como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Algo había cambiado profundamente. Doña Lupe había visto la verdadera cara de Daniela. La verdadera cara. Y sabía que esto era solo el comienzo. El inicio de algo terrible. No se equivocó. No se equivocó ni tantito. Durante los siguientes meses. Los siguientes meses fueron un infierno. Más cosas desaparecieron. Un brazalete de oro. Un par de aretes de diamantes. Un reloj antiguo que había sido de la abuela de Daniela. Cada vez. En cada ocasión. Daniela hacía comentarios. Comentarios venenosos, nunca acusaciones directas, jamás, solo insinuaciones, insinuaciones crueles, miradas, miradas que matan. ¡Ay! Esos suspiros que soltaba doña Lupe cada vez que Daniela entraba a la habitación. Era como si el aire se pusiera denso, ¿saben? Raúl, en medio de todo, trataba de mantener la calma. Buscando aquí y allá los objetos perdidos. A veces los encontraba, sí, pero otras. Nada. Y cada uno de esos incidentes, dejaba una herida. Una grieta en la relación entre su esposa y su madre. Pero lo que Raúl no sabía, lo que nadie sabía, excepto Daniela, era que ella misma era la que escondía las joyas. Las guardaba en una caja, bien al fondo de su armario. Esperaba unos días, o tal vez semanas, y luego, ¡tarrán! Aparecían en el lugar menos pensado, en el jardín, en el mero garaje, o hasta en la cocina. Pero ojo, nunca en la habitación de doña Lupe. Ay, no, eso sería demasiado obvio, ¿verdad? Daniela era más lista que eso. Pero cada hallazgo reafirmaba la sospecha. Si las joyas andan apareciendo en lugares raros, es porque alguien las está moviendo.
y la única persona rara en esta casa es la suegra. Daniela estaba armando su caso, lentamente, con mucha paciencia, como araña tejiendo su telaraña. Y doña Lupe lo sabía. Claro que lo sabía. Lo veía todo desde su silencio. Observaba cómo actuaba Daniela cuando creía que nadie la miraba. Notaba las contradicciones, los detalles que no encajaban, pero seguía sin decir ni pío, porque doña Lupe había aprendido algo en sus 68 años de vida. Había aprendido que la verdad siempre florece, que las mentiras, por muy elaboradas que sean, al final se caen por su propio peso. Y también había aprendido algo más, algo que Daniela ni se imaginaba. Un buen día, mientras andaba limpiando el baño del cuarto principal, porque, aunque no era la empleada, doña Lupe no podía con la pena de ver las cosas sucias. ¡Sas! Que se encuentra el celular de Daniela en el lavabo. La pantalla estaba encendida y había un mensaje abierto. Doña Lupe no quería leer. No era su costumbre andar de metiche. Pero el mensaje estaba ahí, brillando en la pantalla. Imposible ignorarlo. Te extraño. Esta noche no puedo. Raúl está en casa. Mañana a las 3 en el hotel de siempre. Doña Lupe leyó el mensaje 3 veces. Sintió que el mundo se le venía encima. Su nuera, la mujer que acusaba a otros de robar, la que se hacía la perfecta, estaba engañando a su hijo. Doña Lupe dejó el celular exactamente donde lo había encontrado. Salió del baño, subió a su habitación, se sentó en la cama y se puso a pensar. Podía decirle a Raúl en ese mismo instante. Podía bajar y mostrarle la evidencia. Podía destruir el matrimonio de su hijo con una sola conversación. Pero, ¿qué pasaría después? Daniela negaría todo. Diría que doña Lupe había inventado el mensaje, que era una mentirosa, además de ladrona. Y Raúl quedaría atrapado entre 2 mujeres, sin saber a quién creer. ¡No! Doña Lupe no iba a hacer eso. Iba a esperar, porque la verdad siempre florece, y el tiempo de Daniela estaba por acabarse. 2 semanas después del mensaje, Daniela puso su plan en marcha. Llegó a casa una noche con una cara de pánico, perfectamente actuada. Raúl estaba en el salón revisando papeles del trabajo. Doña Lupe estaba en la cocina, preparando una sopita. «¡Mi anillo!», gritó Daniela desde la entrada. «¡Mi anillo de compromiso desapareció!». Raúl se levantó de inmediato. «¿Qué? ¿Dónde lo viste por última vez?». «Lo dejé en el joyero esta mañana, estoy segura. Y ahora no está». Pasaron 3 horas buscando. Revisaron cada rincón de la casa, cada cajón, cada bolsillo. Pero el anillo, nada. Raúl estaba agotado. Daniela, furiosa. «Esto tiene que parar», dijo Daniela con la voz temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. «No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir perdiendo mis cosas. No puedo seguir sintiéndome insegura en mi propia casa». Raúl la miró con una mezcla de frustración y culpa. «¿Qué quieres que haga, Daniela?». «Quiero cámaras, en toda la casa. Quiero saber quién está haciendo esto». Raúl se quedó callado un momento. Miró hacia la cocina, donde podía ver la sombra de su madre a través de la puerta. «No estás hablando en serio, ¿verdad?». «Estoy completamente seria. Si no hay nada que esconder, no debería haber problema». «Oh, sí». Raúl sintió que algo se rompía dentro de él. Estaba atrapado. Si se negaba, parecería que estaba protegiendo a una ladrona. Si aceptaba, estaba traicionando a su madre. «Déjame pensarlo».
dijo finalmente. Daniela sonrió por dentro, aunque por fuera mantuvo su cara de víctima. Piénsalo bien, mi amor. Esto es por el bien de todos. Esa noche, Raúl no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en su madre, en su esposa, en las joyas perdidas que aparecían en lugares extraños. No quería creer que su madre fuera capaz de robar. Era la mujer que había trabajado toda su vida limpiando casas ajenas sin tomar ni un alfiler. Era la mujer que le había enseñado que la honestidad era más valiosa que el dinero. Pero también amaba a Daniela. Y Daniela parecía genuinamente asustada, genuinamente afectada. ¿Qué debía hacer? A la mañana siguiente, tomó una decisión. «Voy a instalar las cámaras», le dijo a Daniela durante el desayuno. «Pero solo por un mes. Si no encontramos nada, las quitamos y olvidamos este asunto». Daniela asintió solemnemente, ocultando su satisfacción. «Me parece justo». Raúl contrató a una empresa de seguridad ese mismo día. Instalaron 8 cámaras de alta definición en puntos estratégicos de la casa: el salón, la cocina, los pasillos, el despacho de Raúl, el vestidor de Daniela. Cada cámara estaba conectada a una aplicación en los celulares de ambos. Podían revisar las grabaciones en cualquier momento. Podían ver en tiempo real lo que pasaba en cada rincón de la casa. «Ahora sí», pensó Daniela, «ahora voy a tener la prueba que necesito». Pero lo que Daniela no sabía, lo que no podía saber, era que esas cámaras iban a capturar mucho más de lo que ella esperaba. Pasaron los días, luego las semanas. Raúl revisaba las grabaciones de vez en cuando, más por obligación que por sospecha. Veía a su madre moverse por la casa, limpiando, cocinando, leyendo en el jardín, viendo telenovelas en la sala. Nada sospechoso, nada fuera de lo normal. Daniela también revisaba, con más frecuencia, con más atención, buscando el momento perfecto para plantar la siguiente joya y capturar a doña Lupe encontrándola. Pero había un problema. Doña Lupe no tocaba nada, absolutamente nada. Desde que las cámaras fueron instaladas, doña Lupe se había vuelto aún más cuidadosa. No entraba en habitaciones donde no tenía que estar. No abría cajones ajenos, no movía objetos del lugar. Era como si supiera que la estaban vigilando. Y la verdad es que sí lo sabía. Doña Lupe no era tonta. Había visto al técnico instalando las cámaras. Había notado los pequeños dispositivos en cada esquina de la casa. Y había entendido inmediatamente lo que estaba pasando. Su nuera había convencido a su hijo de espiarla. La acusación de robo se había vuelto oficial. Pero en lugar de sentirse ofendida, Lupita sintió algo inesperado. Alivio, porque si había cámaras en la casa, eso significaba que todo quedaba grabado. Y si todo quedaba grabado, entonces la verdad siempre florecería. Solo tenía que esperar. Lo que tú harías con la información que Lupita tenía, la del mensajito en el celular, probablemente sería diferente. Quizás saldrías corriendo a contarle a Raúl. Quizás enfrentarías a Daniela directamente. Quizás armarías un pancho. Pero Lupita había aprendido algo muy valioso en sus 68 años. Había aprendido que la gente que miente, tarde o temprano se ahorca sola. Solo hay que darles chance. Suficiente mecate. Y Daniela tenía mecate para rato. Una tarde, mientras Raúl estaba en una junta importantísima, Daniela decidió que era hora de mover sus piezas. Agarró el anillo de compromiso que tenía escondido en el armario desde hacía semanas. Lo envolvió en un pañuelo y lo dejó caer con toda la discreción del mundo,
detrás del sillón de la sala, justo debajo de la cámara que apuntaba hacia la puerta principal. Luego, esperó. A las 6 de la tarde, le marcó a Raúl, hecha un mar de lágrimas. «Encontré el anillo», gritó por teléfono. «Estaba detrás del sillón de la sala. ¿Cómo llegó ahí?» «Yo nunca dejo mis joyas en la sala. Alguien lo puso ahí. Alguien quería que lo encontrara». Raúl llegó a la casa 20 minutos después. Encontró a Daniela sentada en el sillón con el anillo en la mano, llorando a moco tendido. «Quiero ver las grabaciones», dijo Daniela entre sollozos. «Quiero ver quién puso mi anillo detrás del sillón». Raúl asintió. Abrió la aplicación en su celular. Seleccionó la cámara de la sala. Retrocedió la grabación hasta esa mañana. Y entonces vio algo que le heló la sangre. A las 11 de la mañana, cuando Lupita estaba en su recámara y la casa estaba vacía, alguien entró en la sala. Era Daniela, en el video. Daniela caminaba directo hacia el sillón. Sacaba algo de su bolsa. Lo dejaba caer detrás del mueble. Y luego salía de la habitación con una sonrisita de satisfacción. Raúl pausó el video. Miró a su esposa. «¿Qué es esto, Daniela?» El rostro de Daniela se puso blanco como el papel. «Eso es un error. Esa grabación está mal. Alguien la editó». «¿Editó?» «Daniela, esta es la grabación original, del sistema que tú misma pediste instalar, del sistema que tú misma puedes verificar». Daniela se quedó sin palabras. Raúl retrocedió la grabación de nuevo. La vio otra vez, y otra, cada vez. La imagen mostraba lo mismo. Su esposa, plantando el anillo, fabricando evidencia. «Todas las joyas», dijo Raúl con voz temblorosa. «Todas las cosas que desaparecieron. También fuiste tú». «No, Raúl, yo te puedo explicar». «Explícame. Explícame por qué mi esposa está plantando joyas para acusar a mi madre de ratera». Daniela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y en ese momento, algo más apareció en la pantalla del celular de Raúl. Una notificación de otra cámara, la de la oficina. Raúl abrió la grabación automáticamente, sin pensarlo. Era de hacía 2 días. Había movimiento detectado a las 3 de la tarde, cuando él estaba en la oficina y su madre estaba en una cita médica. Lo que vio lo destruyó por completo. Daniela no estaba sola en la oficina. Había un hombre con ella. Y lo que estaban haciendo no dejaba lugar a dudas. Raúl sintió que el mundo se detenía en la pantalla de su celular, en alta definición, en colores vivos. Su esposa estaba con otro hombre, en su casa, en su oficina, en el sillón donde él se sentaba a trabajar cada noche. No era un abrazo inocente, no era una visita de trabajo. No había forma de malinterpretar lo que estaba viendo. Su esposa lo estaba engañando. Raúl dejó caer el celular. Sus manos temblaban tanto que no podía sostenerlo. Sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en el sillón. El mismo sillón donde Daniela había encontrado el anillo que ella misma había plantado. Daniela vio la pantalla antes de que cayera al suelo. Vio su propia imagen, vio a Eduardo, vio todo lo que había estado escondiendo durante 8 meses. «Raúl, mi amor, puedo explicarte». Pero Raúl no la estaba escuchando. Tenía la mirada perdida, como si su cerebro se hubiera apagado para protegerlo del dolor. «8 meses», murmuró finalmente. «La aplicación dice que el movimiento fue detectado hace 2 días. Pero esto no empezó hace 2 días, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Daniela,
¿Cuánto tiempo llevas haciéndome esto? Daniela se quedó en silencio. ¿Cuánto tiempo? Gritó Raúl con una voz que no parecía suya. 8 meses, susurró Daniela. Desde marzo. Raúl cerró los ojos. 8 meses. Más de la mitad de un año. Mientras él trabajaba para darle todo. Mientras él defendía a su esposa de las supuestas acusaciones injustas contra su madre. Mientras él instalaba cámaras para probar la inocencia de Daniela y la culpabilidad de Lupita. ¿Y quién es él? Daniela no respondió. ¿Quién es él, Daniela? Si voy a perder mi matrimonio, al menos merezco saber. ¿Por quién? Eduardo, el gerente del banco, mas el que maneja nuestras cuentas. Raúl soltó una risa amarga. El gerente del banco, el hombre que me ve cada semana, el hombre que me da la mano y me dice que soy su mejor cliente. Ese Eduardo. Daniela asintió en silencio. Raúl se levantó del sillón, caminó hacia la ventana, miró el jardín donde su madre a veces se sentaba a leer. El jardín que había comprado con el dinero que ganaba trabajando 14 horas al día. Las joyas, dijo sin darse la vuelta, las perlas, los aretes, el brazalete, el reloj de tu abuela, todo eso también fuiste tú, ¿verdad? No solo el anillo, todo. Daniela no respondió. Contéstame. Sí. Raúl se dio la vuelta lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué esconder tus propias joyas? ¿Por qué acusar a mi madre? Porque quería que la corrieras, quería que la mandaras a un asilo, quería esta casa para mí sola, para ti y para Eduardo, querrás decir. Daniela bajó la mirada. Raúl caminó hacia ella. Se detuvo a 1 metro de distancia. La miró como si fuera una extraña, como si nunca la hubiera conocido. Mi madre, dijo con voz temblorosa, la mujer que trabajó toda su vida para criarme, la mujer que limpió casas ajenas para que yo pudiera estudiar, la mujer que nunca tomó nada que no fuera suyo. La acusaste de ratera, la humillaste, la hiciste sentir como una criminal en su propia casa. Daniela empezó a llorar. Lo siento, Raúl, lo siento mucho. Estaba confundida. Eduardo me llenó la cabeza de ideas. Yo no quería. Tú no querías. Tú instalaste las cámaras. Daniela, tú me convenciste de espiar a mi propia madre. Tú plantaste el anillo hoy, hace 3 horas. Lo vi en la grabación. Tú sola. Fue un error. Todo fue un error. No, un error es olvidar una cita. Un error es quemar la comida. Lo que tú hiciste fue un plan. Sistemático, calculado, durante meses. Raúl sacó su celular del bolsillo. Marcó un número. ¿Qué estás haciendo, Daniela? Preguntó con pánico, llamando a mi abogado. Raúl, por favor. Podemos hablarlo. Podemos ir a terapia. Podemos. No hay nada que hablar. Tenemos un contrato prenupcial, Daniela. Lo firmaste hace 3 años. El que obra mal, le va mal. En caso de infidelidad comprobada, no recibes nada. Y acabo de grabar tu confesión. Daniela palideció. Estaba blanca como un papel. No puedes hacerme esto. Tengo derechos. Llevamos 3 años casados. Y 8 meses engañándome. Las matemáticas no están de tu lado. ¡Mi querida! El abogado contestó al tercer timbre. Raúl habló durante 5 minutos. Explicó la situación. Mencionó las grabaciones. Mencionó la confesión. Mencionó el contrato prenupcial. Todo. Cuando colgó, Daniela estaba sentada en el suelo.
con la cabeza entre las manos, como si el mundo se le hubiera venido encima. Mi abogado estará aquí mañana a primera hora. Tienes hasta entonces para recoger tus tiliches y salir de mi casa. Esta también es mi casa. No. Esta es la casa que yo compré con mi dinero. La casa que está a mi nombre. La casa donde tú trajiste a tu amante mientras yo trabajaba como un burro. No tienes ningún derecho sobre esta casa. Daniela levantó la cabeza. ¿Y a dónde se supone que voy a ir? Dime, eso ya no es mi problema. Arréglatelas. En ese momento, una voz llegó desde la escalera. ¡Raúl! Era doña Lupe. Estaba de pie en el último escalón, con su bata de dormir, con su cabello gris despeinado. Parecía un angelito. Había escuchado los gritos. Había bajado a ver qué pasaba. Raúl la miró, y por primera vez en meses vio a su madre de verdad. Vio las arrugas que el estrés había profundizado. Vio las ojeras de noches sin dormir. Vio la postura encorvada de alguien que ha sido tratada como criminal en su propia casa. Una injusticia. «Mamá», dijo con voz quebrada. «Mamá, lo siento tanto». Caminó hacia ella. La abrazó. Y por primera vez desde que era niño, Raúl lloró en los brazos de su madre. Lloró como un niño pequeño. «Ya, mijo, ya pasó. No pidas perdón por broncas que no valen la pena. Debí haberte creído. Debí haber confiado en ti, si te conozco desde que nací. Debí saber que nunca tomarías nada. Nunca. Lo sé, mijo, lo sé». Daniela los miraba desde el suelo, con los ojos rojos, con el maquillaje corrido. Parecía una Magdalena. «Esto es ridículo», dijo con amargura. «Va a creerle a esa vieja antes que a su propia esposa. No puede ser». Doña Lupe se separó de su hijo. Caminó hacia Daniela lentamente. Se detuvo frente a ella. «Mija», dijo con una voz sorprendentemente suave. «Yo sé lo del mensaje, lo del hotel, lo de las 3 de la tarde. Lo sé desde hace semanas». Daniela la miró con horror. «¿Qué? Vi tu celular en el baño. La pantalla estaba encendida. El mensaje estaba ahí. Te extraño. Esta noche no puedo. Raúl está en casa. Mañana a las 3 en el hotel de siempre». «¡Ay, mija!». Daniela se quedó sin habla. No sabía qué decir. No dije nada porque sabía que la verdad siempre florece. Siempre. La verdad siempre florece, mija. Y tus mentiras acaban de tropezar. Raúl miró a su madre. «¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo lo sabías?» «Sí. ¿Por qué no me dijiste? Porque me hubieras preguntado cómo lo sabía. Y yo solo tenía mi palabra contra la de ella. La palabra de la suegra vieja, negra y gorda contra la palabra de la esposa joven y bonita. ¿Quién me iba a creer? Necesitabas verlo con tus propios ojos. Necesitabas descubrirlo tú mismo». Raúl cerró los ojos. «¿Cuánto sufriste en silencio, mamá? ¿Cuántas humillaciones aguantaste sabiendo la verdad? Perdóname, mamá. No importa ya, mijo. Lo que importa es que ahora lo sabes. Y eso es lo que cuenta». Daniela se levantó del suelo. «Esto es una conspiración. Las dos están en mi contra. Esa vieja manipuló todo esto. Ella. Basta». La voz de Raúl fue tan firme que Daniela se calló instantáneamente. No pudo decir nada, ni una palabra más contra mi madre. Ya le hiciste suficiente daño. Ya la acusaste de suficientes cosas. Se acabó. Daniela lo miró con odio. «Te vas a arrepentir de esto, Raúl. Voy a contarle a todo el mundo lo que me hiciste. Voy a destruir tu reputación. ¿Vas a qué?
Vas a contar que tu esposo te descubrió engañándolo. Vas a contar que plantabas joyas para acusar a tu suegra de ladrona. Vas a contar que trajiste a tu amante a la casa mientras tu esposo trabajaba. Adelante, cuéntalo todo. A ver quién queda peor. Daniela apretó los puños. Esto no termina aquí. Para mí sí termina. Mañana hablas con mi abogado. Esta noche duermes en el cuarto de invitados. Y no te acerques a mi madre. Nunca más. Daniela subió las escaleras pisando fuerte. Cerró la puerta de su habitación con un portazo que hizo temblar las paredes. Raúl se quedó en el salón, de pie junto a su madre, mirando la escalera vacía, como si estuviera viendo un fantasma. ¿Qué voy a hacer ahora, mamá? Doña Lupe le tomó la mano. Vas a descansar. Mañana vas a tomar las decisiones que tengas que tomar. Esta noche solo descansa. Relájate, mijo. Raúl asintió. Gracias, mamá. Por todo. Por aguantar. Por esperar. Por no abandonarme aunque te traté injustamente. Gracias. Doña Lupe sonrió. Eres mi hijo. Nunca te voy a abandonar. Pase lo que pase. Nunca. Raúl la abrazó de nuevo. Más fuerte. Más largo. Como si quisiera recuperar todos los abrazos que no le había dado en los últimos meses. Como si quisiera borrar el tiempo perdido. Esa noche ninguno de los dos durmió bien. Pero por primera vez en mucho tiempo, durmieron en paz, en absoluta paz. La mañana siguiente llegó con una claridad que parecía imposible después de todo lo que había pasado. Una mañana hermosa. El abogado de Raúl llegó a las 9. Era un hombre serio, de traje impecable, con un maletín lleno de documentos. Parecía un agente secreto. Se sentó en el comedor con Raúl mientras doña Lupe preparaba café. Un café de olla. Daniela bajó a las 10. Tenía los ojos hinchados, el cabello desarreglado, la ropa del día anterior arrugada. No había dormido nada. Parecía un zombi. «Buenos días, señora», dijo el abogado sin levantarse. «Soy el licenciado Mendoza. Represento a su esposo en este proceso de divorcio». «Divorcio», repitió Daniela como si la palabra fuera nueva. Una palabra amarga. Sí. Divorcio por causa de adulterio comprobado. Tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad. Tenemos su confesión verbal de anoche, que mi cliente grabó con su celular. Y tenemos el contrato prenupcial que usted firmó hace 3 años. ¿Le queda alguna duda? Daniela se sentó pesadamente en una silla. Quiero hablar con Raúl. A solas. Mi cliente no desea hablar con usted a solas. Cualquier comunicación será a través de mí. Solamente. Esto es ridículo. Tengo derechos. Soy su esposa. Por ahora. El proceso de divorcio ya está iniciado. Según el contrato prenupcial, en caso de infidelidad comprobada, la parte infiel pierde todo derecho a bienes compartidos, pensión alimenticia y cualquier propiedad adquirida durante el matrimonio. Todo. Daniela palideció. Pero yo no tengo nada. No tengo trabajo. No tengo ahorros. No tengo nada. Eso debió haberlo pensado antes de tener un amante durante 8 meses. Interrumpió el abogado sin ninguna emoción en su voz. Debió pensarlo antes. Raúl intervino por primera vez. Daniela, no te voy a dejar en la calle. No soy ese tipo de persona. Te voy a dar dinero suficiente para 3 meses de renta y gastos básicos, para que puedas empezar de nuevo. Después de eso, tendrás que buscarte otro camino. Daniela lo miró con una mezcla de alivio y rencor. 3 meses. Eso es todo lo que significaron 3 años de matrimonio. 3 meses.
3 años de matrimonio y 8 meses de traición. Estamos a mano. Daniela bajó la cabeza. El resto de la mañana fue un desfile de papeles. Firmas y cajas. Daniela empacó sus cosas en silencio. Ropa, zapatos, productos de belleza, las joyas que quedaban, las que no había escondido. Se quedaron. Raúl insistió en que eran regalos y podía quedárselas. Daniela las rechazó. No quiero nada tuyo. Como quieras. A las 2 de la tarde. Un taxi esperaba en la puerta. Daniela bajó con 3 maletas. No miró a nadie. No dijo adiós. Pero antes de subirse al taxi, se detuvo. Se dio la vuelta. Miró directamente a doña Lupe, que estaba parada en la entrada. «Esto es tu culpa», dijo con veneno en la voz. «Todo esto es tu culpa. Si no hubieras existido. Si hubieras tenido la decencia de irte cuando debías, nada de esto hubiera pasado». Doña Lupe no respondió. «No hacía falta. Te vas a quedar sola», continuó Daniela. «Raúl va a encontrar otra mujer, y esa mujer también te va a odiar. Todas las nueras odian a sus suegras. Es la naturaleza. Vas a morir sola, vieja asquerosa, sola y olvidada». Doña Lupe dio un paso adelante. «Mija», dijo con voz tranquila, «yo he estado sola antes. He perdido a mi esposo. He criado a mi hijo sin ayuda. He limpiado casas donde me trataban como basura. He aguantado cosas que tú ni puedes imaginar. Y aquí sigo, de pie, con mi dignidad intacta. Puedes decirme lo que quieras. Puedes insultarme. Puedes odiarme. Pero nada de eso va a cambiar quién soy yo. Ni quién eres tú». Daniela abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. «Súbete al taxi, mija. Ve a empezar tu nueva vida. Y ojalá algún día aprendas que la felicidad no se construye destruyendo a otros». Daniela subió al taxi sin decir nada más. El coche arrancó. Desapareció por la calle. Y así, sin fanfarrias ni explosiones, terminó el matrimonio de Raúl y Daniela. Raúl cerró la puerta, miró a su madre. «¿Cómo puedes estar tan tranquila después de todo lo que te hizo?». Doña Lupe se encogió de hombros. «La rabia es un veneno que te tomas tú, esperando que muera el otro. No vale la pena la bronca». Raúl sonrió por primera vez en días. «Eres increíble». «Mamá, no soy increíble, solo soy vieja». Y los viejos aprendemos cosas que los jóvenes todavía no entienden. Se abrazaron en el pasillo. Un abrazo largo. Un abrazo de reconciliación. Un abrazo que significaba el comienzo de algo nuevo. Pero esta historia no termina aquí. Porque el que obra mal, le va mal. Aún no había terminado su trabajo. Una semana después del divorcio, Raúl tomó una decisión. Sentía que debía hacer algo más. Algo que cerrara completamente este capítulo de su vida. Buscó el número de la esposa de Eduardo. Se llamaba Patricia. Era contadora. Tenía 2 hijos pequeños con Eduardo. Llevaban 11 años casados. Raúl dudó durante horas. ¿Qué derecho tenía él de destruir otro matrimonio? ¿Qué ganaba con hacer sufrir a una mujer inocente y a sus hijos? Pero luego pensó en otra cosa. Pensó en Patricia yendo a dormir cada noche junto a un hombre que la engañaba. Pensó en ella confiando en alguien que no merecía su confianza. Pensó en lo que él hubiera querido que alguien hiciera por él. La verdad duele, pero las mentiras destruyen. Llamó a Patricia esa tarde. La conversación fue breve, incómoda, dolorosa. Raúl le explicó quién era, le explicó lo que había descubierto, le ofreció enviarle las grabaciones como prueba.
Patricia no lloró, no gritó, solo dijo gracias por decírmelo y colgó. Raúl nunca supo exactamente qué pasó después, pero 2 meses más tarde vio en las redes sociales que Patricia había cambiado su estado civil a soltera y que Eduardo ya no trabajaba en el banco. El que obra mal, le va mal. Tiene su propia manera de equilibrar las cosas. Mientras tanto, la vida en la casa de Raúl cambió completamente. Sin Daniela, sin las acusaciones, sin la tensión constante. La casa se sentía diferente, más ligera, más tranquila, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas y dejado entrar aire fresco. Doña Lupe volvió a ser ella misma. Cocinaba los platillos que Raúl amaba desde niño. Cantaba mientras limpiaba, aunque nadie se lo pedía. Salía al jardín a cuidar las plantas que había descuidado durante los meses de conflicto. Raúl pasaba más tiempo en casa, trabajaba menos horas, cenaba con su madre todas las noches. Le contaba de su día, le preguntaba por el suyo. Eran conversaciones simples, sobre el clima, sobre las noticias, sobre los vecinos, pero eran conversaciones reales, sin máscaras, sin tensión, sin el fantasma de Daniela flotando entre ellos. Una noche, 3 meses después del divorcio, Raúl llegó a casa con una caja grande. ¿Qué es eso? ¿Mijo?, preguntó doña Lupe desde la cocina. Un regalo, para ti. Doña Lupe salió secándose las manos con un trapo. Miró la caja con curiosidad. Para mí, pero si no es mi cumpleaños, no necesito una fecha especial para darte regalos. Mamá, ábrela. Doña Lupe abrió la caja con cuidado. Adentro había un vestido, azul marino, elegante, de su talla, con un collar de perlas auténticas. Mijo, esto es demasiado. No puedo aceptar esto. Claro que puedes. Te lo mereces. Te mereces esto. Y mucho más. Doña Lupe sacó el vestido de la caja. Lo sostuvo frente a ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es hermoso. Como tú, mamá. Se abrazaron en la cocina, con el olor de la cena de fondo, con el vestido azul entre ellos. Te quiero, mijo, y yo a ti, mamá. Perdóname por todo lo que pasó. Perdóname por no haberte protegido mejor. No hay nada que perdonar. Lo importante es que estamos aquí, juntos. Raúl se separó y la miró a los ojos. ¿Sabes qué, mamá? Voy a hacer algo. Voy a quitar las cámaras. Todas. Ya no las necesitamos. Doña Lupe sonrió. Nunca las necesitamos, mijo. La verdad no necesita cámaras para florecer. Solo necesita tiempo. Raúl asintió. Tienes razón, como siempre. Esa noche, Raúl desinstaló todas las cámaras de la casa. Las guardó en una caja en el garage. No las tiró porque eran costosas, pero nunca las volvió a usar. Pasaron los meses, luego los años. Raúl eventualmente volvió a salir con mujeres, con cuidados, con cautela, con los ojos más abiertos que antes. Conoció a una mujer llamada Gabriela. Era maestra de escuela, viuda, con una hija de 10 años llamada Valentina. Gabriela era diferente a Daniela en todos los sentidos. Era sencilla, honesta. No le importaba el dinero de Raúl, le importaba Raúl. Y lo más importante, adoraba a doña Lupe. Desde el primer día, Gabriela trató a doña Lupe con respeto. Le pedía consejos de cocina, le preguntaba sobre su vida, la invitaba a sus reuniones familiares. Doña Lupe, por su parte, adoraba a Valentina. La niña le recordaba a Raúl cuando era chamaco, curiosa, alegre.
siempre con preguntas. ¡Ay, Dios mío! 2 años después del divorcio, Raúl le propuso matrimonio a Daniela, pero esta vez, antes de comprar el anillo, habló con doña Lupe. «Mamá, estoy pensando en pedirle matrimonio a Daniela, pero quiero tu opinión primero. Si tú no la apruebas, no lo hago». Doña Lupe lo miró con sorpresa. «Mijo, no necesitas mi aprobación para casarte». «Sí, la necesito. La última vez no te escuché. La última vez ignoré las señales. Esta vez quiero hacer las cosas bien». Doña Lupe se quedó callada un ratito. Luego sonrió. «Daniela es buena mujer. Lo veo en sus ojos. Lo veo en cómo te trata. Lo veo en cómo trata a Valentina. Y lo veo en cómo me trata a mí. No como una carga, no como un estorbo, como familia. Entonces, ¿tienes mi bendición?», preguntó Raúl. «Tienes más que mi bendición. Tienes mi alegría». Raúl le propuso matrimonio a Daniela esa misma noche. Ella dijo que sí, llorando de felicidad. Imagínate, la boda fue chiquita, íntima, en el jardín de la casa, solo familia cercana y amigos de verdad. Doña Lupe se puso el vestido azul que Raúl le había regalado. Se puso el collar de perlas, se sentó en la primera fila, y cuando su hijo dijo, «Sí, acepto», lloró de felicidad, igual que en la primera boda. Pero esta vez las lágrimas eran diferentes. Esta vez eran lágrimas de esperanza real. Durante la recepción, Daniela se acercó a doña Lupe. «Gracias», dijo abrazándola. «Gracias por criar a este hombre maravilloso. Gracias por ser la suegra que siempre soñé». Doña Lupe la abrazó de vuelta. «Gracias a ti por hacerlo feliz. Es lo único que siempre quise para él». Y ahora te preguntarás, ¿qué pasó con Fernanda? Fernanda se fue a vivir con sus papás después del divorcio. La familia que había fingido ser de abolengo ya no podía mantener la farsa. Vivían en un departamentito pequeño en un barrio de clase media, lejos de los lujos a los que Fernanda se había acostumbrado. Eduardo la abandonó poco después de que su esposa lo descubriera. Resulta que Fernanda no era la única amante. Había otras 2. Eduardo era un coleccionista de mujeres infelices. Fernanda intentó conseguir trabajo, pero había pasado 3 años sin trabajar, sin experiencia reciente, sin referencias, sin habilidades actualizadas. Terminó trabajando como recepcionista en un consultorio dental, ganando menos en un mes de lo que gastaba en un día cuando estaba casada con Raúl. ¡Qué fuerte! A veces, cuando estaba sola en su departamentito pequeño, comiendo comida congelada frente a la televisión, pensaba en la casa grande, en el jardín, en la alberca, en todo lo que había perdido. Y pensaba en doña Lupe, la vieja prieta y gorda que había tratado de destruir, la suegra que había acusado de ladrona, la mujer que ahora vivía en la casa que debería haber sido suya. El que obra mal, le va mal, pensaba Fernanda en esas noches solitarias. El maldito karma. Pero esta historia no es sobre Fernanda. Esta historia es sobre doña Lupe, una mujer que nació pobre, que creció pobre, que trabajó toda su vida limpiando casas ajenas, que perdió a su esposo demasiado joven, que crió a su hijo completamente sola. ¡Qué mujer! Una mujer que fue acusada, humillada, vigilada y despreciada por la persona que debería haberla respetado. Una mujer que guardó silencio cuando podía haber hablado, que esperó cuando podía haber actuado, que confió en la verdad cuando todos la consideraban mentirosa. Y al final, la verdad siempre florece. Hoy, mientras escribo esta historia, doña Lupe tiene 72 años. Vive con su hijo, su nuera y su nieta adoptiva Valentina en la misma casa donde todo pasó.
Es la matriarca de la familia, la abuela que todos adoran, la mujer que cocina los mejores tamales del barrio, la señora que siempre tiene un consejo sabio para quien lo necesite. Cuando le preguntan sobre Fernanda, doña Lupe no habla mal de ella. Solo dice que espera que haya encontrado la paz, que espera que haya aprendido, que espera que sea feliz, donde sea que esté. Porque doña Lupe no guarda rencor. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. El rencor, dice ella, es como cargar piedras en los bolsillos esperando tirárselas a alguien, pero las piedras solo te pesan a ti. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda esta historia, quiero que te quedes con algo. El silencio no es debilidad. La paciencia no es cobardía. La dignidad no se pierde por las acusaciones de otros. Y la verdad, por más tiempo que tarde, siempre encuentra su camino hacia la luz. Doña Lupe lo sabía, siempre lo supo. Su silencio no era miedo, era estrategia. Su paciencia no era pasividad, era sabiduría. Su dignidad no era orgullo, era verdad. Y cuando todo terminó, cuando las máscaras cayeron, cuando las mentiras se derrumbaron, doña Lupe seguía de pie, vieja, prieta, gorda y victoriosa, no porque hubiera luchado, sino porque no necesitó hacerlo. La última vez que hablé con Raúl para escribir esta historia, le pregunté cuál era la lección más grande que había aprendido de todo esto. Se quedó callado un momento. Luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Aprendí que las personas que más ruido hacen suelen ser las que más tienen que esconder. Y las personas que más callan suelen ser las que más tienen que decir. Mi madre nunca se defendió porque no necesitaba hacerlo. Su vida entera era su defensa. 68 años de honestidad. 68 años de trabajo. 68 años de dignidad. Ninguna acusación podía borrar eso. ¿Y doña Lupe? ¿Qué dijo ella cuando le pregunté la misma cosa? Sonrió. Se acomodó en su silla del jardín. Miró las flores que había plantado hace años. Y dijo 5 palabras que resumen toda esta historia. Mi silencio no era debilidad, era sabiduría. Las personas que mienten se atrapan a sí mismas. Solo hay que darles suficiente cuerda. Y Fernanda tenía mucha cuerda. Si conoces a alguien como doña Lupe, alguien que aguanta en silencio, alguien que espera con paciencia, alguien que mantiene su dignidad cuando todos la atacan, hazle saber que la admiras. Porque ese silencio no es fácil. Esa paciencia no es cómoda. Esa dignidad tiene un costo. Pero al final siempre vale la pena, siempre. Y si tú eres alguien como doña Lupe, si estás pasando por algo similar, si alguien te está acusando injustamente, si alguien está tratando de destruirte, recuerda esto. La verdad tiene su propio tiempo. Las mentiras se derrumban solas. Y el que obra mal, le va mal. Esta historia es la prueba.